Algo que se usa mucho. Tengo un cerámico. Ese cerámico hay algo que se llama band gap, es decir, banda de conducción de electrones, unas trampas y luego la banda de conducción electrónica. Resulta que en estas trampas hay algo que le llaman huecos. Resulta que hay huecos recombinantes, te recombinan los electrones. Entonces los electrones de la capa de valencia o de la banda de valencia se ponen en estos huecos en particular y esa información. En este caso particular los usamos para que nos digan toda la historia de los materiales o de ese material en particular. Ellos te dicen de dónde vienen sus átomos, quién los hizo, cómo se hizo, si tiene estructura, si cambió de esa estructura, o sea, te cuenta toda su historia, pero él actúa en base a esa historia. Cuando tú no quieres que actúe de esa forma, lo que va a pasar es que le das un barrido energético. Tienes el electrón en esta trampa, le das la energía suficiente como para que el electrón brinque aquí y resulta que lo conduces y como ya no hay información aquí, pierde la memoria. Entonces, en algunos casos específicos dejas de hacer ese trabajo en particular, pierdes las propiedades, principalmente en los polímeros. En los cerámicos a veces, cuando les borras la memoria, ellos todavía traen su información tan arraigada que ellos vuelven a hacer el trabajo en particular. En el caso de los polímeros es un poco más complicado. ¿Cómo se maneja la memoria en los polímeros? Se manejan con electrones de valencia. Tú tienes tu cadenita de polímero, carbono o nitrógeno, no sé de qué sea el polímero, el que tú quieras. Ya diseñaste tu polímero, tiene ramitas o ramificaciones, todo está genial. Resulta que este átomo se comunica con este y este con este y así nos vamos. ¿Se acuerdan que yo les decía que había una perturbación en la fuerza cuando se acercaba un electrón con otro y no sé qué tanto? Bueno, cuando él siente una perturbación en el campo, quiere decir que lo está haciendo, pero él siente la perturbación también de este y él siente la perturbación de este. Este es más fuerte, menos fuerte, etcétera, etcétera. Él se puede comunicar hasta acá y viceversa. Entonces tú les enseñas a hacer un trabajo, pero cuando le das ese barrido de energía, lo que va a pasar es que posiblemente empieces a degradar el polímero, le cortas este pedacito. Entonces, como ya quedó así, cuando él quiere comunicarse con estos y luego con este para hacer el trabajo en particular, ya no puedes hacer ese trabajo o no lo haces de una forma tan eficaz. Eh, Estás perdiendo tus propiedades y dependerá del número de barridos que les des, pues estás echando a perder tu material. A lo mejor esto conviene, a lo mejor no. Ya dependerá de lo que tú quieras hacer, más o menos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que les haya llamado la atención en polímeros? ¿Te acuerdas que veíamos monocristales? ¿Te acuerdas que vimos policristales? Sí. ¿Te acuerdas cuál era la característica de los policristales? Resulta que primero tienes una malla, tienes algo así. Lo que pasa es que te vas a cristalizar. ¿Todos van a ser monocristales? No, son policristales. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos se unen para hacer un granito, estos se unen para hacer un granito y resulta que ahí hay una frontera de grano. Entonces, si la frontera de grano es pequeña, pues las fuerzas que se distribuyen a lo largo de toda esa estructura, en teoría, va a ser homogénea, va a ser rápida, va a ser bien estructurada, bla, 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 bla. Pero si las fronteras de grano son grandes, pues resulta que hay espacios enormes donde pasa la energía. Y si pasa la energía, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que veíamos que en las fronteras de grano hay difusión y dispersión?
Pues resulta que esa energía se difunde y se dispersa por todas las fronteras de grano y lo separas. Entonces, no nada más puede correr por esas fronteras de grano energía, pueden correr átomos, pueden correr moléculas pequeñas, pueden correr gases. He ahí el problema. ¿Alguna otra duda? No. Ok. En el caso de los cerámicos, es una familia diferente. Es completamente distinta. En el caso de los polímeros, son elásticos, son ligeros, son aislantes eléctricos y térmicos, siempre y cuando tú lo decidas, ¿no? Porque ya habíamos visto que hay otros que son especiales, que sí conducen la electricidad, que hacen memoria, que son especialistas, que hacen trabajos particulares, en fin. Pues resulta que los cerámicos, digamos que están en el otro lado del espectro. Son duros, son resistentes, no son amorfos, son cristalinos, son materiales con puntos de fusión alto. ¿Qué tan alto? Arriba de 5000 grados. O sea, ellos no tienen punto de fusión, tienen punto de descomposición. Entonces son súper poderosos. ¿Y a qué se deben sus enlaces? Ellos generalmente tienen enlaces iónicos y los enlaces iónicos son los más poderosos que existen. Les siguen los enlaces covalentes, pero hay unos enlaces covalentes que tienen cierto grado de composición iónica. Entonces se dice enlace covalente 50% iónico, por ejemplo. Entonces, quiere decir que necesitas mucha energía para romper los enlaces. Y una vez que lo rompas, tú ya no puedes formar el material anterior. Entonces, los materiales cerámicos se reciclan, químicamente no son reciclados. Físicamente sí los puedes hacer. Es decir, tengo un diamante, puedo romper los enlaces del diamante y puedo reutilizarlo en otro material. No. Puedo agarrar un diamante, lo rompo y lo reutilizo como pequeños diamantes. Sí se puede. Los cerámicos están compuestos por dos tipos de átomos. Uno es electronegativo y otro es electropositivo. En otras palabras, uno es un metal y otro es un no metal. Y hay cuestiones interesantes donde en vez de ser metales son semimetales. ¿Y por qué es interesante? Porque un semimetal está en el grupo de los no metales, pero eres tan débil que dependerá a quién te pongan a un lado, tú te vas a comportar de una forma fuerte, poderosa, electronegativa, o puede ser sumiso, puede ser electropositivo. Eso es lo interesante. Hay varios ejemplos de cerámicos, por ejemplo, el sílice, la alúmina, la caulinita, que son los más generales. Nosotros en nuestra región somos muy ricos en sílice y alúmina. Y eso nos da varias ventajas. Podemos estar produciendo para la industria espacial, para la industria automotriz, para la industria en minas. Que se explote o no ya es otro cuento. Pero de que somos o podríamos ser una potencia internacional, mundial, en cuanto a estos materiales, sí podríamos hacerlo. Pero ya ese es otro cuento. En la imagen que están viendo, estamos viendo los elementos que existen en la corteza terrestre contra el porcentaje de existencia. En nuestra corteza terrestre, aproximadamente el 50% tiene átomos de oxígeno. Le sigue el silicio, el aluminio y el hierro. Entonces, la posibilidad de que se encuentre un oxígeno con un silicio es muy alta. Por lo tanto, cuando hacen un enlace se llama el compuesto o dióxido de silicio, se llama sílice, así simplemente. Y si se encuentra con el aluminio es alúmina o es óxido de aluminio. Nosotros particularmente somos muy ricos en óxidos de silicio. Nuestro origen volcánico, por cuestiones como lo quieran ver ustedes, divinas o no lo sé, desde nuestra tierra es rica en óxido de silicio y lo que hace es que nuestras plantas sean ricas en óxido de silicio. Y a mí que me interesa eso. Resulta que las proteínas trabajan con algunos metales, entre ellos el silicio.
y produce proteínas fuertes y son más rápidas. Y eso trae como consecuencia de que cuando un mamífero se come esas plantas enriquecidas con silicio, adquiere mayor masa muscular, son más fuertes, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí me preguntaban en la primera sesión que si de qué raza vengo y les digo, pues la verdad es que quién sabe. Los originarios de estas tierras, si se fijan, por lo general son altos. No puedo decir tez caucásica ni nada por el estilo, pero sí su piel es por lo general un poco más clara que los que ya somos mestizos y que ya apenas tenemos 2, 3 generaciones aquí. Son altos, musculosos, y eso es gracias al silicio. Y resulta que lo obtenemos de las plantas y todo eso, pero eso lo obtenemos de los cerámicos. Ahora, otros compuestos importantes es la caulinita. La caulinita, él es especial porque tiene silicio, aluminio y tiene una estructura que quiere parecerse al agua, pero no es agua, es un hidrato. Entonces vas a formar toda tu estructura química y te van a quedar espacios, y esos espacios vacíos los vas a llenar con el hidrato. Ahora, en la imagen o la fotografía que estamos viendo, son cristales, son monocristales. Estamos viendo figuras geométricas muy bien estructuradas, ángulos definidos, el material se ve duro, es resistente, está genial. Okay. Ahora, ¿de dónde viene el nombre cerámico? Pues hay algunas versiones. Una que viene del griego keramos, que significa alfarero o barro de alfarero, y se le da ese nombre porque las primeras personas que empezaron a trabajar con los cerámicos fueron los alfareros. Ahora, las materias primas por lo general son alúmina, sílice, caulinita, arcilla. Todas esas materias primas las usan con un conglomerante o con un químico que va a aglutinar. Ese aglutinante en particular va a hacer que se formen fronteras de grano pequeñas. Entre más pequeñas, pues mecánicamente es mejor. Pero hablando de una forma muy, muy general, de todos los cerámicos, todos son duros. Hablando de muy, muy general, todos son aislantes eléctricos, todos son térmicos, todos tienen estabilidad química, todos tienen altos puntos de fusión, de hecho tienen puntos de descomposición. Algunos, no todos son transparentes y no son dúctiles, y si no son dúctiles no absorben vibraciones y no hay deformaciones, y si no las tienes eres frágil. Ahora, todas esas características los tienen todos los cerámicos, pero les recuerdo que nosotros tenemos la capacidad de diseñar materiales y podemos hacer que un cerámico conduzca la electricidad. Entonces, de forma natural, todas esas son las propiedades que puede tener un cerámico, pero no significa que no se puedan modificar. Todo dependerá de lo que tú necesitas y lo que tú quieras. ¿Cuáles son las aplicaciones? Hay diferentes tipos de cerámicos. En los libros que vayan a descargar o donde sea que los busquen, o lo encuentran como cerámicos tradicionales, que son los cerámicos hechos a base de barro, o los cerámicos ingenieriles, o nuevos cerámicos. Es la misma cosa. ¿Cuáles son los cerámicos tradicionales? Son hechos a base de barro. Son las tazas de café, las ollitas para hacer frijol, los molcajetes, cosas así. Las lijas, piedras pómex, algo que encontremos en la naturaleza. Pero nosotros podemos modificar ese tipo de cerámicos para darles mejores propiedades mecánicas y físicas. Y ahí es donde entramos en la producción de hornos, crisoles, moldes. Construimos casas con cerámicos
podemos hacer losas para nuestros pisos, para nuestros techos, podemos hacer platos, podemos hacer perforadoras, lijas, trituradoras, cortadoras, pues prácticamente todo aquel trabajo que necesite dureza y que no deba de conducir el calor. Hay otros productos que no son tan buenos mecánicamente porque su estructura en sí no es un monocristal o es un policristal con fronteras de grano pequeño. Uno de los ejemplos son fibras de asbesto. Es la imagen que ustedes están viendo. Se ven agujas que quieren ser monocristales, sí, pero tienen forma de aguja. ¿Cuál es el problema? Que si yo golpeo una de esas agujas, no va a protegerse con las agujas vecinas. Lo más seguro es que se va a romper. Entonces, espero que no, pero si alguna vez ustedes jugaron con una fibra de asbesto, una borra de asbesto que estaba en el techo de sus casas para aislarla de temperatura, o los hornos de las estufas viejitas, etcétera, etcétera, sentían un picor en las manos porque se les encajaban las agujitas. Mecánicamente hablando no son buenas, pero ¿por qué las tenía ahí? Porque térmicamente son muy resistentes. Como no conducen el calor, pues resulta que son muy buenos aislantes. Que sean cancerígenas ya es otra cosa, pero físicamente hablando son buenas para ese tipo de aplicaciones. Incluso ellos pueden absorber un poco de vibraciones. Que se van a romper las fibras, sí, sí se van a romper, todas no, entonces puedes seguir sobreviviendo a tu trabajo mecánico en particular. Ahora, también podemos usar los cerámicos de una forma abrasiva, es decir, aquellos instrumentos que desgarran cosas. Por ejemplo, las lijas desgarran, algunas cortadoras también desgarran, y los materiales que podemos usar son óxidos, los más baratitos, principalmente óxido de aluminio, óxido de silicio, pero si tienes dinero y posibilidades, pues puedes usar un carburo. Por lo general, un carburo de silicio, porque entre los carburos es el más barato. Lo puedo usar para cortar madera, metales blandos, algunos metales ferrosos. En el caso particular de superaleaciones también se usan los cerámicos, pero son cerámicos ingenieriles que más adelante vamos a ver. Los cerámicos pueden ser aislantes térmicos o eléctricos, pueden ser resistentes a campos magnéticos, por ejemplo, pero ustedes podrían o nosotros podríamos diseñar algún cerámico que sí responda a los campos magnéticos. ¿Cómo está eso? Las memorias de las computadoras en estados sólidos son, bueno, dependerá de lo que estés comprando, monocristales o policristales. Y resulta que ellos responden a las descargas eléctricas, más bien a los campos magnéticos creados por la corriente eléctrica. Lo que va a pasar es que nosotros tengamos una memoria en la computadora, podamos hacer archivos, guardarlos, etcétera, etcétera. Eso es práctico, eso es bueno. Lo que sí, que si nosotros, bueno, si el material responde a campos magnéticos, significa que también le puedes borrar la memoria con campos magnéticos. Y tenemos cosas interesantes en los cerámicos como combustibles. En este caso les pongo el óxido de uranio, que es el que se usaba antes en los cohetes, pero entenderán que es radiactivo, es muy energético, contamina horrores. Las personas que lo manejan, su periodo de vida en el trabajo debe ser corto porque se pueden morir. Pero actualmente se están usando otro tipo de cerámicos que son mucho más eficientes, liberan más energía, es energía controlada y que funcionan en el espacio. ¿Y qué importa eso? Hasta ahorita, bueno, hasta hace unos años nuestros combustibles eran, ¿cómo podré decirlo? En la primaria te enseñaron, para hacer fuego o energía debes de tener un combustible y un comburente. En la Tierra no hay problema, hay oxígeno, pero en el espacio no hay oxígeno, necesitamos un comburente. Pues resulta que los nuevos cerámicos que se están utilizando para producir energía, pues no lo necesitan. De hecho, los combustibles que se están usando como prototipo para ir a Marte, o en un futuro ir a Marte,
son cerámicos a base de óxidos. Y pues hay algunos compuestos como biocerámicos que son dientes artificiales, huesos artificiales, caderas artificiales y alguna otra estructura, ya sea estética o mecánica, que necesite una resistencia mayor a sistemas biológicos. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? Ok, rápido porque se nos va a acabar el tiempo. Resulta que para crear energía necesitamos algo que explote, que libera energía y que se alimente de alguien más. Entonces, pues tenemos el oxígeno y todo está genial. Pero resulta que los combustibles que estamos utilizando, o más bien que vamos a utilizar más adelante, tengo un átomo, otro átomo, tengo un enlace. Resulta que cuando rompo enlaces, este proceso es exotérmico, libero energía. Necesité a alguien para quemar algo, un combustible y que se haga una explosión, pero la verdad es que no, solamente estoy rompiendo enlaces. ¿Por qué no rompo enlaces covalentes como el petróleo, por ejemplo? Porque son débiles comparados a un iónico. ¿Me va a dar energía? Sí. ¿Mucha? Pues dependerá del número de enlaces que tú estés rompiendo. Pero si rompo enlaces iónicos que son más poderosos, más energéticos, pues ya lo hiciste. ¿Más o menos? Sí. Bueno, está a punto de terminar la sesión. Hasta aquí vamos a dejar este tema en particular. Ustedes se ponen de acuerdo, me mandan un mensaje si nos vemos el jueves o no, nos vemos en 2 semanas. Ustedes tomen la decisión y según lo que Profe, ustedes digan, mande. tengo una duda rápida. ¿Los cerámicos pueden tener también defectos cristalinos, como los Tienen que vimos en defectos las... cristalinos. Son Ah, bueno. cristales, claro. Ok. Es que en la pregunta de los dientes... eh, mm, Sí, ok. los dientes tenemos defectos cristalinos. Sí, ok. Gracias. Bueno, Pero, profe, entonces, Ahí tengo una duda yo también. ajá. Es que había leído que según los huesos eran cerámicos, pero también me habían dicho que son compuestos y pues, ¿qué son realmente? cerámicos. Hasta la unidad que estábamos nosotros, ustedes nada más conocen cerámicos, se acabó. Entonces, hasta el conocimiento que nosotros tenemos son cerámicos, pero en la vida real son cerámicos con una matriz polimérica. Entonces, en otras palabras, son materiales compuestos. Pero como todavía no conocemos los materiales compuestos. Ok, maestra. Profe, Mande. una pregunta. Es que todavía pasó lo mismo pues con la tarea. Se la envié por correo otra vez. Entonces, pues no sé si, o sea, todavía no le llegue la petición para entrar al grupo de Schoology o... Ah, a mí también, Yo, maestra. yo ya acepté a todos. Pues es que todavía no estoy. Sí, Yo ya yo no también tengo ya mandé. solicitudes. Lo que sí, varios de ustedes me entraron con doble cuenta. Entonces, No he entrado con... pues a los que entraron con doble cuenta, yo les borré. Hubo algunas personas que entraron con 3 cuentas diferentes. Les borré 2, se quedó una y ya no tengo ninguna otra solicitud. Y ¿Se la volvemos a mandar entonces? Sí, le sigo enviando por ¿Dónde la solicitud? correo o... sí, sí. Ok. Pero Bueno, le indico entonces, nomás de que, pues no puedo, soy que no puede entrar, o que no está en el grupo, pero pues aquí está la tarea. Ok. ujú. Lo que sí, ¿cómo hiciste la tarea si no viste lo del grupo? ¿Cómo? No No. sé. O sea, el video, o sea, estoy en cursos. Vi Pues con el eso, video, eso es. pero en el grupo de aeronáutica no estoy, pues. Ajá, Entonces, o sea, no puedo subir ok. como que mi documento ahí.
sino Ok. que, o sea, las tareas de los cuadros sinópticos y eso sí lo envié, pues, o sea, sí lo envié a cursos. Pero las tareas, Ok. por ejemplo, de la transición térmica, esas que acabamos de hacer, o la de